Desde los confines de la virtualidad y escuchando a los genios de Liverpool, ¿sí? Una nueva entrega y una última entrega, diría yo, sobre el tema de derivabilidad. ¿Sí? Para ir redondeando, vamos a ver para qué sirve la derivada. Ya habíamos visto que tenía que ver con la recta tangente, pero ahora vamos a ir viendo una aplicación con los gráficos. ¿Sí? Bien, primero quisiera hacer una observación sobre límites. Observación. En algunas oportunidades se nos va a presentar un cierto cálculo de límite. Entonces, quisiera yo acá bosquejar dos funciones. Hemos trabajado con esta función, con la función e a la x, ¿sí? Que crece muy rápidamente, y después con la función, por ejemplo, lineal o afín igual a x, y esa sería igual e a la x, ¿sí? Entonces a veces se nos presenta este problema que es el límite de e a la x sobre x cuando x tiende a más infinito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que tenemos que e a la más infinito tiende a más infinito y x también tiende a más infinito. Entonces, no podemos a priori decir qué resultado va a tener ese límite. Por eso decimos que es indeterminado. Sin embargo, mirando el gráfico, la exponencial crece muy rápidamente y mucho más rápidamente que la x. Eso lo escribimos así. El orden de e a la x es mayor que el orden de x. ¿Sí? Y se prueba que este límite da más infinito. Es decir, de alguna manera, y diciéndolo en forma coloquial, gana la exponencial. A veces este límite tiene esta estructura. Tiene límite de e a la menos x por x, cuando x tiende a más infinito. ¿Sí? Que es casi el mismo límite. Miren. Porque ahora, para más infinito, esta expresión e más infinito por menos es menos infinito y e a la menos infinito, 0. Y acá la x tiende a más infinito. Entonces, de vuelta, el producto de dos magnitudes en la que una sea grande y la otra sea chica, ¿sí? No podemos decir que el resultado del límite a priori es indeterminado. Pero fíjense, manipulando algebraicamente, e a la menos x es lo mismo que 1 sobre e a la x. Entonces te queda algo de este estilo. Entonces mira, se te presenta el mismo límite que hoy. Solo que ahora el de mayor orden va a estar en el denominador. ¿Sí? El orden de la exponencial es de mayor orden que el numerador. Es decir, cuando digo orden, que crece más rápidamente. Y entonces este límite va a dar 0. Es como tener 1 sobre algo que tiende a infinito, porque este es el inverso de esta expresión. Mirá, el inverso. Bien, pero además se puede generalizar de la siguiente manera. El límite de e a la x sobre x a la alfa cuando x tiende a más infinito, ¿sí? Y alfa obviamente es un número mayor que 0, el límite de e a la x sobre x a la alfa cuando x tiende a más infinito te va a dar más infinito, y el límite de x a la alfa sobre e a la x cuando x tiende a más infinito te va a dar 0 más, ¿sí? Esto se representa diciendo que el orden de la exponencial es mayor que el orden de x a la alfa, ¿sí? Que el orden de la exponencial es mayor. Entonces, pensarlo así, pensarlo que crece tan rápidamente que deja al x a la alfa como una constante. Entonces, una constante dividido algo que se agranda mucho va a tender a 0. Esa es una regla mnemotécnica para poder explicar. En realidad, eso tiene una demostración. Bueno, esta observación respecto de límites la voy a usar.
De vuelta ahora me centro en la definición de derivada. Recordar que la función derivada era un límite siempre y cuando existiese ese límite. A eso se le llamaba función derivada y se le escribía como f' de x. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense muchachos que uno está estudiando un incremento en el numerador respecto a la variable relativa a la variación de la variable x. Entonces, ¿qué indica una derivada positiva? Una derivada positiva va a indicar, si este resultado es positivo, va a indicar que este cociente hace que esto sea positivo y que esto sea positivo. A ver, perdón. Una derivada positiva, lo repito, una derivada positiva va a indicar que esta expresión sea positiva y que esta sea positiva, o que esta sea negativa y esta negativa. Así, más sobre más es más, y menos dividido menos es más. Entonces, si llegara a pasar que f' es positivo, tanto numerador como denominador o son positivos o son negativos. Entonces estoy pensando en que una derivada es positiva. Entonces, geométricamente, la situación se tiene que ver de esta forma. Fíjate, tenés x acá y tenés x más h. Ahí estoy suponiendo que h es positivo. Entonces concuerda, acá tenés f de x y acá tenés f de x más h. Entonces concuerda con esta situación. Ambas expresiones son positivas. ¿Sí? Ahora, si voy hacia el otro lado, fíjate, tengo una función, no es la exponencial, es una función cualquiera. Tengo acá x y acá tengo, suponte, x más h. Ahora, si tengo ahí x más h, quiere decir que h es negativo. Me fui para este lado. Acá tengo el valor de f de x más h. Vamos a poner que x está por acá. Acá está x y acá está f de x. Entonces fíjate, acá va a estar f de x más h. Para esta situación, cuando tú hagas la resta de f de x más h menos f de x, mirá dónde está f de x más h y dónde está f de x. Cuando tú hagas esa resta, la resta te va a dar negativa, pero el h también es negativo. Entonces, se corresponde a esta situación, negativo y negativo, o sea, una derivada positiva se correspondería, ojo que lo que estoy diciendo es solamente para tratar de entender el concepto, nada más, se correspondería infinitesimalmente a dos magnitudes en las que ambas son negativas o a dos magnitudes en las que ambas son positivas, y geométricamente eso me va a indicar una función creciente, es decir, si yo tengo que el signo de una función derivada es positivo, eso va a indicar que la función es creciente. Que la función es creciente. O sea que los valores vistos desde izquierda a derecha van aumentando. Y si en cambio tengo el signo de una derivada negativa, te va a indicar que la función va a ir decreciendo. ¿Sí? Ojo que no lo demostré. Estoy obviamente recurriendo a la definición de derivada y simplemente dando algunas ideas intuitivas, que sí realmente va por este lado la demostración. Se llama teorema de conservación del signo y alguna cosa más. Pero bueno, o sea, ¿con qué me quedo? Un signo de una derivada positiva indica que la función es creciente y un signo de una derivada negativa que la función es decreciente. Ahora bien, hago esta parte y les planteo qué pasaría si tengo una función que es derivable y la función, el signo es de este estilo. Signo de f', tenés
positivo en un momento, negativo en un momento, y bueno, supongamos que la función derivable, f' es derivable, perdón, y entonces para pasar de positivo a negativo tiene una raíz, que es 0, ¿sí? Bien. Bueno, esto lo que te indica es que la función decrece, si miras de izquierda a derecha, crece, y luego, decrece, perdón, y luego crece. Entonces, en un gráfico eso se va a manifestar así. Tenés el valor alfa, acá tenés f de alfa, y la situación en un entorno sería algo así. ¿Sí? Te dice, mirá, decrece y luego crece. Entonces, cuando se presenta esa situación, fíjate que si f' indica la velocidad, como decía yo, en alfa tenés una velocidad nula o una tangente horizontal. Y entonces tenés en alfa lo que se llama f presenta un mínimo relativo en x igual a alfa. Y su valor es f de alfa. Me gustaría hacer un poco de hincapié por qué pongo 0 acá, por qué necesariamente tiene que ser un 0. No, no necesariamente tiene que ser un 0, digamos, de hecho el valor absoluto tiene un mínimo y no es derivable, pero por el momento no me quiero entrar en esos tecnicismos teóricos en un video. Bueno, la misma situación, muchachos, se va a presentar si vos encontraste una función, le estudiaste el signo y te quedó la situación de esta forma, mirá, te quedó alfa, 0, menos y más. Vos vas a indicar que la función crece y luego decrece. Entonces se va a presentar algo así. Alfa, f de alfa. ¿Y cómo dibujás algo que crece y luego decrece? Y bueno, siempre acordate que vos mirás de izquierda a derecha. Crece, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y después comienza a decrecer. ¿Sí? O sea, f presenta un máximo relativo en x igual a alfa. O sea que ahora tenemos una interpretación para las derivadas, es decir, sabemos que tiene que ver con los máximos y mínimos relativos. Bien, visto esto, ¿sí? Recuerden, más menos mínimo, menos más máximo. Recuerden que siempre se lee de izquierda a derecha. Visto esto, voy a intentar estudiar una función, o sea, estudiar f de t igual, vamos a suponer que tengo 2 por e a la menos 2t menos 1. ¿Sí? Supongamos que quiero estudiar esa función, pero no quiero estudiarla con las herramientas de traslación de ejes y nada por el estilo. ¿Sí? Entonces lo primero que les propongo es ver el límite de f de t cuando t tiende a más infinito. Entonces te va a quedar límite de 2 por e a la menos 2t menos 1 cuando t tiende a más infinito. Entonces recordá, mirá, más infinito por menos 2, más por menos, menos infinito. E a la menos infinito, 0 más. Entonces mirá, 0 más, menos 1, por 2, menos 2. O sea que el límite para más infinito te da menos 2. Vamos a ver ahora el límite de f de t cuando t tiende a menos infinito. Entonces te va a quedar 2 por e a la menos 2t menos 1 cuando t tiende a menos infinito. Mirá, menos infinito por menos 2, el menos 2 te cambia de signo, o sea que te queda e a la más infinito.
¿sí? Y a la más infinito sabíamos que tendía a más infinito. Menos 1, bueno, más infinito. Y por 2, más infinito. Así que podríamos decir que el límite para t tendiendo a menos infinito te da más infinito. Ahora, me pregunto por la derivada de esa función. Me pregunto por la derivada, f' de t. Entonces, mira, primero tengo una constante por una función. Recordá una de las reglas que decía, si tenés una constante por una función, dejá la constante y derivá toda la función. ¿Sí? Bien, ahora mira, tenés la derivada, tenés una resta. Así que recuerdo la regla, es la que decía, derivá cada término por separado. Derivada del primero menos derivada del segundo. ¿Sí? Derivo este factor y este factor. Entonces me va a quedar que f' de t es 2. Y ahora les recuerdo, la derivada de e a la a por x era e a la a por x por a. La derivada de e a la menos 2t es e a la menos 2t por la derivada de menos 2t, que es menos 2. O sea, te queda menos 2 por e a la menos 2t. Recordá que la derivada de la exponencial es la propia exponencial por la derivada del exponente, mientras que la derivada de una constante es 0. Entonces te va a quedar menos 4 por e a la menos 2t. Y en clase ya habíamos trabajado la función exponencial. Esto no es de la virtualidad de la clase. Sabemos que la función exponencial, esta función, siempre es positiva. E a la algo es positivo siempre. Pero tenemos digamos, el menos 4 que me afecta. Entonces esta función va a tener un signo, si yo estudiara el signo de la derivada, o sea de esta derivada, me va a quedar negativo. ¿Qué va a indicar esto? Que la función es decreciente. Entonces, fíjate que puedo ahora interpretar lo que tengo, que es el límite para más infinito me dio menos 2. Negativo. ¿Sí? Y para más infinito me dio más infinito. Algo así. Entonces tengo la certeza que la función va decreciendo, mirá, va decreciendo. Ahora, antes no lo sabía, yo antes hacía un gráfico, decía, bueno, está más o menos, pero ahora sé que siempre es decreciente, que no va a oscilar así. Bueno, si quisiera completar un poquito más el estudio, puedo hacer f de 0. F de 0 va a ser e a la 0, mirá, e a la 0, 2 por e a la 0 menos 1. E a la 0, 1, menos 1, 0. O sea que justo pasa por acá. ¿Sí? Y entonces tengo la certeza de que la función es así. Acá. Bien, alguien me puede decir, no, pero yo ya lo sabía eso. No me aportaste nada nuevo. Bueno, pensá que esta función es una función muy simple. Y pudiste determinar que la función siempre es decreciente, que no hace algo así. ¿Sí? Así que ahora, digamos, tenés una herramienta que te permite afirmar ciertas cosas sobre una función, sobre lo que pasa en el medio, por así decirlo, de los valores del tiempo. Bueno, voy a borrar esta función y voy a poner una un poquitito más. Voy a estudiar la función f de x ahora e a la menos x por x más 1. ¿Sí? Y les pregunto, ¿podemos saber cómo es esa función a priori? ¿Sí? ¿Podría yo graficar con los métodos que tengo, con los métodos de traslación? Seguro que no puedo. Seguro que no puedo. Entonces, lo primero que hago es el signo, o perdón, el dominio. ¿Hay alguna división? ¿Hay algún logaritmo? ¿Hay alguna raíz? No. Son productos. División en el sentido hay una división, podríamos decir que esta expresión podría dividir, pero no se anula, así que el dominio va a ser
dominio de la función, todos los reales. Y puedo dar cualquier valor a la x. El signo, fíjate, es un producto, pero es un producto particular. E a la menos x es siempre positivo. Entonces el signo va a estar determinado por el signo de x más 1. Signo de x más 1. Entonces te queda menos 1, 0, más y luego menos. Esto no es el signo de la derivada, es el signo de la función. Yo vengo acá, tengo menos 1, vale 0, x, f de x. Entonces te pregunto, de menos 1 hacia la derecha, ¿cómo va a ser la función? Positiva. Tachamos la parte negativa. De menos 1 hacia la izquierda, ¿cómo va a ser la función? Negativa. Tachamos la parte. Y la función va a pasar por acá. Ahora le voy a estudiar los límites para más y menos infinito. Comienzo planteándome el límite de a la menos x por x más 1 cuando x tiende a más infinito. Fíjate, mirá, el término mayor grado entre x y x más 1, o el término que pesa, como decía yo al principio, es x en el infinito. Entonces esto va a ser igual al límite de a la menos x por x cuando x tiende a más infinito. Manipulo algebraicamente x sobre e a la x. Estoy usando esta propiedad, muchachos, que e a la alfa es igual a 1 sobre e a la menos alfa, o que e a la menos alfa es 1 sobre e a la alfa. Que sí, cuando di la exponencial la trabajé. Bueno, y acá el de mayor orden es e a la x, así que este límite va a ser 0, el mismo límite que teníamos hoy, 0 más. Pero fíjate, para más infinito la función tiende a 0, para más infinito la función tiende a 0, o sea que pensar así, es como marcar un punto 1000, 0, 1000 de x, 0 de y. Pero no es 0, sino que tiende a 0, por eso lo marco ahí. Bien. Ahora me pregunto por el límite de e a la menos x por x más 1 cuando x tiende a más infinito. Mirá. Perdón, a menos infinito. Acá no va a haber indeterminación. ¿Por qué? Mirá lo que pasa acá, cuando tenés menos infinito. Menos infinito por menos, más infinito. Y e a la más infinito, más infinito. Mirá aquí, entre x y 1, y la x tiende a menos infinito. Toda esta expresión va a tender a menos infinito. Y ahora estás multiplicando dos magnitudes muy grandes, pero de distinto signo. Son grandes, pero de distinto signo. Así que el producto va a ser grande. O sea que va a ser menos infinito, porque más por menos da menos. Entonces, el límite para menos infinito nos da menos infinito. Uy, con una flechita así. Bien. Ahora, ¿qué pasa acá en la función? Parece que hiciera así, y la pregunta es ¿qué pasa en el medio? Bueno, voy a necesitar borrar allá arriba. Sí, borro aquí. Y voy a poner el cálculo de la derivada. Derivada. F' de x, ¿se acuerdan, muchachos? La derivada de un producto. Sí, ahora lo voy a hacer un poquito más rápido porque ustedes ya vieron derivada de un producto. Derivada del primer término, la derivada de e a la menos x es e a la menos x por la derivada del exponente que es menos 1. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada de x más 1 que es 1. Les pido por favor que repasen el video anterior, ¿sí? Derivada de un producto, porque si me detengo en esto me voy de tema, digamos. La derivada del primero es e a la menos x por menos 1 por el segundo sin derivar más el primero por la derivada de x más 1 que es 1. Apliqué la derivada de u por b. Ahora tengo acá f' de x
Y mirá, tengo y a la menos x y a la menos x, lo tomo de factor común porque este es todo un término. ¿Por qué es todo un término? Pues se está multiplicando. Entonces te queda y a la menos x, paréntesis, menos 1 por x más 1 más 1. ¿Sí? Luego me queda acá f', y a la menos x, distribuyo, menos x, menos 1 más 1, cancelo, y mirá lo que me quedó la derivada. Voy a ir para acá. La derivada me quedó f' de x, me quedó y a la menos x por menos x. Y entonces tenemos que estudiar el signo de esa derivada, ¿sí? Entonces el signo de f', fíjate, es un producto, pero el signo de a la menos x es positivo, así que quien determina el signo es menos x. Y menos x igual a 0, si solo si x es igual a 0. No me pongan, no me pasen el más 1 sumando. X es igual a 0. El 0 vale 0 y empieza con menos, menos y luego más. Entonces, ¿qué te indica esto? Que la función antes de 0 va a ser creciente. Y luego de 0 va a ser decreciente. ¿Sí? Bueno, entonces en 0 hay un máximo relativo. Hagamos f de 0. A ver cuánto vale. F de 0 es e a la 0, 0 más 1, e a la 0, 1, te queda 1. O sea que hay un máximo relativo en 0 y vale 1. O sea que yo podría hacer algo así. Y la función tiene que ser así. ¿Sí? Fíjense que hemos podido dibujar la función exponencial y con las herramientas anteriores no hubiésemos podido determinar el extremo relativo y tener una, digamos, una idea de lo que pasaba en este intervalo, por ejemplo. ¿Sí? Podríamos haber hecho algo así, pues sabíamos que subía y bajaba, pero no sabíamos dónde se producía el extremo. Bueno, muchachos, como siempre les propongo estudiar estas dos funcioncitas, ¿sí? F de t, perdón, y f de t, hoy puse e a la menos x, ahora voy a poner e a la menos 2t por 2t más 1. Si cambia mucho, evidentemente que no. Estoy usando la t porque nosotros vamos a trabajar con la t. Así que les voy a pedir que repasen el video antes y luego me hagan esas dos funciones. Y las consultas, muchachos, recuerden, ¿sí? Me las pueden hacer por WhatsApp. La semana que viene vamos a hacer Zoom, pero necesito que todo el mundo vea estos videos, ¿sí? Muchachos, desde los confines de la virtualidad, ¿sí? Y escuchando a Rod Stewart, me despido hasta el próximo encuentro virtual de cálculo, FAE, etc. Nos vemos.